no pude en esa fecha, se me indicó que llevara mi currículo vitae y después de entregarlo tuve una reunión, no sé quiénes eran las otras personas, y se me pidió colaborar, pero como coordinador sectorial de redes viales. Tuve en mi cargo el control y el desarrollo de 5 obras, pero en ningún momento de lo que me han citado, la carretera interoceánica sur, conforme está en el documento de la citación. Si eso responde a su pregunta. Bien, pero dígame, usted, ¿de qué fecha a qué fecha trabajó entonces en Proinversión como coordinador técnico? Yo trabajé en Proinversión como coordinador técnico desde el octubre del 2004, 13 de octubre, estoy teniendo a la vista mi resolución del director ejecutivo, donde se me nombra, y termino en enero del 2006, o sea, 14 meses donde me retiro por las razones que he indicado, por un problema de envergadura médico de un infarto cerebral. ¿Y con quiénes coordinaba? Usted era coordinador técnico, ¿con quién coordinaba? ¿Y quién lo nombró? ¿Quién lo llevó allí? Todos los coordinadores son nombrados por la dirección ejecutiva, en este tiempo el señor René Cornejo. ¿Usted es amigo de René Cornejo? No lo conozco. O sea, no lo conocía hasta trabajar en Proinversión. Pero usted me indicó la pregunta, ¿con quiénes coordinaba? La organización de Proinversión hace que yo estaba en el 5.º nivel de la estructura. El primer nivel es el Consejo Directivo de Proinversión, que tiene un grupo de ministros y es el máximo nivel en Proinversión. El segundo nivel es el director ejecutivo, que tiene un director ejecutivo adjunto. El tercer nivel es cualquiera de las comisiones. Proinversión llegó a tener hasta 3 comisiones, normalmente eran 2. Una de esas comisiones es la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos. El siguiente nivel es un jefe de operaciones y el 5.º nivel es el nivel de los coordinadores. Refería de que son 26, aproximadamente entre 26 y 30 los coordinadores que hubieron en el tiempo que yo estuve. ¿Cómo se conformaba mi equipo de trabajo? Que es similar al que se formó para la interoceánica, con la cual no tengo nada que ver, y que se formó en su momento con cualquiera de los otros trabajos con las otras obras. Se asigna un grupo de profesionales particularmente importante, el asesor legal que le dan a cada uno de los proyectos, 1 o 2 ingenieros para la parte técnica conforme corresponda, un economista conforme sea necesario y algún personal más que se requiera en el tiempo. Eso conforme el equipo de trabajo. La labor, de acuerdo a mis términos de referencia, por lo cual fui contratado estos 14 meses, señor congresista, por su intermedio, mi labor era realizar, como mi nombre o el nombre de la denominación indica, las coordinaciones con las entidades públicas, coordinar con el Ministerio de Cultura porque hay que obtener los CIRA, certificado de inexistencia de restos arqueológicos para cada una de las obras, para cada uno de los proyectos, coordinar con el Ministerio de Transportes, coordinar con CONATA, coordinar con PET, porque podría ser que sea necesario hacer algunas expropiaciones. O sea, esas coordinaciones con las entidades públicas y coordinar con la gente del equipo de trabajo que sea en... Pero digamos, la coordinación dentro de Proinversión, ¿con quién coordinaba usted dentro de Proinversión y con quién coordinaba con Economía? Porque Economía presidía Proinversión. ¿Con quién coordinaba? ¿No era con el ministro? Con Economía no era mi nivel, señor. Con Economía... Pero, perdón, ¿no era su nivel coordinar con el ministro o con las secretarias, asesores, viceministros? No, señor congresista. Por intermedio de la presidencia, el nivel de mi participación y la de cualquier coordinador dentro de Proinversión es reportarse por mi canal de comando, que es jefe de operaciones. ¿Quién era? El señor Juan Suito Larrea, en el tiempo que yo estuve. Y después, más arriba... Y luego de ello, exponer y presentar la documentación solicitada por el Comité de Infraestructura en este caso. ¿Quiénes eran?
En el tiempo que estamos hablando, ese comité estaba conformado por el señor Sergio Bravo, el señor Patir Barclay y el señor Alberto Pascofón Quevedo. Esos miembros de ese comité de infraestructura y servicios públicos es nombrado por una resolución suprema firmada por el presidente de la República y 2 ministros de Estado, uno de ellos el ministro de Economía. Entonces, el nivel que sigue en mi cadena de mando es el director ejecutivo adjunto y el director ejecutivo, señor René Cornejo. ¿Adjunto quién era, el adjunto? El adjunto era señor Jorge León. ¿Y el director ejecutivo René Cornejo? El director ejecutivo es el señor René Cornejo, en el tiempo que yo estuve. ¿Y usted no trató, a través de la presidencia, usted no trató nunca con nadie del Ministerio de Economía? Porque Economía tenía mucho que ver con Proinversión. No, nunca traté, no era la labor de los coordinadores, señor congresista. Pero no coordinó, no recibió de transportes tampoco, el Ministerio de Transportes tampoco. Con el Ministerio de Transporte sí he tenido que coordinar porque los 5 proyectos con los cuales yo he trabajado, tenía que preocuparme de que tengan los estudios definitivos, por ejemplo. Los niveles de estudios son perfil, prefactibilidad, factibilidad, estudios preparatorios o preliminares y estudios definitivos. Para yo poder trabajar, lo primero que revisé desde que llegué en el mes de octubre fue que mis proyectos tuvieran los estudios definitivos. Si es que no era así, tendría que coordinar con el Ministerio de Transportes. ¿Y había proyectos definitivos de los proyectos de la IRSA Sur, por ejemplo? No lo sé, pero entiendo, porque es información pública, que los estudios con los cuales se trabajó el IRSA Sur, entiendo que son estudios de factibilidad. O sea, no eran definitivos. Definitivamente no. Bien, gracias. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Violeta. Solo una pregunta. Presidente, el señor Campodónico ha señalado que ha trabajado para 5 estudios, es en los que ha participado. Quisiera saber solo el detalle de los 5 estudios en los que él ha participado. Señor Campodónico. Por su intermedio, señora presidenta, y no siendo la materia por la cual se me ha citado, solamente para tener la relación. Los proyectos se enumeraban o se ponían con números. Yo estuve a cargo del proyecto 1 y 4, 6, pero voy a explicar qué significa cada uno de esos. La idea, y me parecía como ciudadano y profesional peruano, me parecía una buena idea, interconectar desde Tumbes a Tacna con una buena carretera que diera continuidad permanente a la vía. El proyecto 1 era desde Tumbes a Piura. La red 4 era de Piura a Trujillo. Posteriormente, ya habiendo salido yo de Proinversión, se unen estos 2 proyectos y se hace lo que se le llama la Vía del Sol, o la carretera del Sol, que se hizo en el gobierno siguiente. Se juntó la 1 y la 4 y no se ha hecho la parte que significa de Tumbes a Piura. O sea, lo del Sol, la carretera del Sol, autopista del Sol, perdón. La autopista del Sol va de Trujillo hasta Sullana. Una particularidad de esta vía, no siendo motivo de la invitación, pero de todas maneras recuerdo que de Piura a Sullana se necesitaban 4.000 vehículos de tránsito para poderla considerar como autopista. El otro proyecto que yo estuve a cargo fue la red vial número 6. Es una autopista que es la única que es autosuficiente. Los decretos supremos 59 y 60 de su momento indicaban las categorías para poder otorgar en concesión.
la autopista de la red 6, que va hasta Guadalupe en Ica, es la única vía que por tránsito, o sea, por un historial de los vehículos que pasan por ese tramo, exceden del promedio estándar internacional y permite de que el Estado no gaste un solo centavo. O sea, en la red vial 6 el Estado no aporta un centavo. El Estado promueve una licitación para que las empresas interesadas participen, y el factor de competencia en la red vial 6 era quién le paga al Estado por hacerse cargo de esa vía. La empresa que gana es una empresa que fue la que aportó más, no recuerdo exacto, me parece el 18% de la recaudación. 17. 17, disculpe. Pero yo quisiera, aprovecho que usted ha tocado un tema entonces. Me parece 16,81. Sí, 17%, sí, así es, 16,81, 16,91 creo que es, 17%. Pero la pregunta es, ¿el Estado no aporta? No, señor. ¿Y los 150 kilómetros a Cañete no es aporte del Estado? ¿Los qué? No le entendí. Los 150 kilómetros que aporta el Estado a la concesión, o de Pucusana a Cañete, que son 75 kilómetros, ¿no es un aporte del Estado? No estoy hablando ¿De qué cosa está hablando usted entonces? Usted me dice que su llana. Pero perdón, usted ha dicho que el aporte de la pista número 6, la carretera número 6, que es a Guadalupe. Desde Cerro Azul a Guadalupe. No, pero es que la autopista no se da de Cerro Azul, se ha dado desde Pucusana, desde Chilca. Entonces, si tú la das de Chilca hasta Guadalupe, estás aportando 75 kilómetros ya hechos. O sea, usted me dice que el Estado no aporta nada. ¿Cómo no va a aportar? Aporta 75 kilómetros, primero. Y segundo, aporta la vía que ya existe, que es un carril, pero también lo aporta, que también vale plata. Entonces, no me diga usted que el Estado no aporta nada. Claro que sí aporta. El Estado claro que sí aporta. Aporta lo que ya está construido. Ese tiene un valor. Evidentemente, bajo ese punto de vista, señor congresista, sí, evidentemente que sí. También, pero lo que estaba haciendo notar... Y además hay otra cosa, ingeniero, hay otra cosa. En Estados Unidos y en Europa, y en general en América Latina también, las autopistas se entregan en concesión con cero construcción del Estado, para que se hagan 100% el concesionario, dejando libre la vía libre que siempre existe. En Europa, usted no va a encontrar una autopista que no tenga al lado una alternativa libre de peaje. Acá no. Acá le entregamos, usted vaya a Ica, pues, si no va por la Panamericana, ¿por dónde va? Tiene que irse hasta Ayacucho. Entonces, ese es el problema, que se entregan vías casi oligopólicas, hechas además por el Estado y mejoradas por el concesionario. Por su intermedio, señora presidenta, me parece que su argumentación es válida, pero no es el nivel en el cual yo tenía participación, porque son decisiones de Estado. Perfecto, lo entiendo perfectamente. Gracias. ¿Todo, congresista Violeta? Ok. Señor Campodónico. Sí, señora. La decisión de entregar en concesión la carretera interoceánica se sustentó en el resumen ejecutivo 01-2004 IRSA Sur, que en relación al proyecto afirmó lo siguiente. Punto 3. Análisis técnico. La inversión estimada del proyecto, se entiende, es de 884 millones de dólares. Punto 4. Conclusiones y recomendaciones. El proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IRSA Sur beneficiará aproximadamente al 20% de la población del país, facilitando de esta manera sus actividades económicas, socioculturales y de turismo, redundando en el desarrollo del país. Adicionalmente, permitirá la interconexión vial con el Brasil, generando alternativas adicionales de desarrollo. Atendiendo a que usted suscribió este resumen ejecutivo, le consulto. ¿Cuándo se elaboró este resumen ejecutivo? ¿Quién le encargó su elaboración? Señora presidenta, me parece que el número del resumen ejecutivo que usted ha hecho alusión, 01 del 2004, me parece que estuviera errado porque no fue
no fue 01, 2004, dado que serían los comienzos del 2004, yo no trabajaba en Proinversión. ¿Le van a alcanzar el documento para que en todo caso nos indique qué es lo que ha pasado allí? ¿Habrán firmado por usted? Perdón, yo tengo un error y lo acepto. Lo que sucede es que es el primer resumen ejecutivo de IRSA Sur Interoceánica. O sea, yo entendí que había un orden correlativo sobre relación al 2004. Bueno, habiéndolo reconocido, ¿puede disculpo, responderme me disculpo, cuándo sí. se elaboró y quién le encargó su elaboración? Al lado derecho de la fecha está el día 2 de diciembre del 2004. Aquí tengo que hacer la siguiente precisión. El procedimiento de trabajo es hacer una hoja de trámite que en Proinversión se llamaba, creo que hasta ahora, resumen ejecutivo. Tiene 2 páginas donde va antecedentes, una breve descripción y qué es lo que se está solicitando. Este documento de trabajo viene anexado a toda la documentación sustentatoria y este documento de trabajo es expuesto y es sustentado en su debido momento de acuerdo a cómo la comisión o el consejo directivo lo requiera. Lo que ha sucedido en este caso, de que mientras demorara el nombramiento formal del equipo de trabajo que se había formado para la Interoceánica Sur, conformado, conforme he indicado hace un momento, por el doctor Miguel Sánchez Moreno como asesor legal, el señor Guillermo Revaliati, 2 abogados más, un ingeniero o 2 ingenieros, no recuerdo, un economista y otras personas. Ese equipo de trabajo son quienes hacen la documentación, quienes la exponen en el comité correspondiente en el momento adecuado. Sí. ¿Quién le encargó elaborar este resumen ejecutivo, señor Campodónico? Había un vacío un vacío administrativo que yo lo había vivido también en carne propia cuando me había hecho cargo de los otros proyectos, y era que no había el nombramiento del señor Guillermo Revaliati Escala como coordinador exclusivamente para la Interoceánica, y el nombramiento del señor Miguel Sánchez Moreno como abogado del proyecto. Para poder dar el trámite de esta documentación, yo he recibido la indicación a fines de noviembre, cuando me comunica el director ejecutivo que se había asignado la Interoceánica Sur a Proinversión, de apoyar, dado que yo ya estaba en ejercicio, al equipo recientemente formado, pero ese equipo era el que se iba a encargar de hacer la documentación, de recibir la información, exponer el tema en las instancias correspondientes, y el primer documento no fue este. El primer documento fue la incorporación de la Interoceánica a Proinversión, para lo cual, respondiendo a su pregunta, señora presidenta, es el señor abogado doctor Miguel Sánchez Moreno con el señor Revaliati los que se acercan a mi oficina a hacerme notar. El director ejecutivo ha dispuesto que mientras mi nombramiento esté oficial mientras mi nombramiento esté por escrito, tenga la gentileza de facilitar el trámite administrativo. Pero usted note en el mismo documento, por favor, que yo no firmo como coordinador de la Interoceánica. Yo firmo por ser mi campo como coordinador técnico sectorial de redes viales. Gracias. O sea, son las personas que lo generaron, las personas que expusieron el tema en su debido momento a la instancia correspondiente. Y los resultados, señora presidenta, de esta gestión
no vienen dirigidos a mi persona. Estos resultados son dirigidos por el señor René Cornejo al coordinador nombrado. Me estoy refiriendo al señor Guillermo Revaliati Escala y al abogado, el doctor Miguel Sánchez Moreno. Tengo los documentos de las respuestas a los tres temas. La primera del 22 de diciembre, la segunda del 20 de enero y la tercera ya es el mes de febrero, donde el director ejecutivo René Cornejo se dirige desde el mes de diciembre al señor Guillermo Revaliati como coordinador técnico sectorial y le dice que en el Consejo Directivo de Proinversión se ha aprobado el plan de promoción de la inversión de la Interoceánica Sur. Entonces, lo que quiero hacer notar es el procedimiento de trabajo. Lo que yo he hecho es cumplir la indicación de facilitar el trámite. A ver, ¿por qué estamos hablando de este documento? Nos llama la atención la fecha, porque es un día antes de que el Consejo Directivo tome la decisión más importante del proceso de concesión de esta carretera. ¿Ratifica, señor Campodónico, que fue el 2 de diciembre del 2004? No lo puedo recordar con precisión, sin embargo está escrito en el resumen ejecutivo el 2 de diciembre del 2004, incorpora, pero esta es la incorporación, ¿no es verdad? Uh-huh. La incorporación, con fecha 2 de diciembre, hago alcance a usted del informe legal que le solicita el señor Cornejo al asesor real Miguel Sánchez Moreno. Este documento de 2 hojas es el documento de trámite, señora presidenta. La esencia de este documento de trámite es el informe legal del doctor correspondiente, el doctor Miguel Sánchez Moreno, que es lo que expone el director ejecutivo, el señor René Cornejo, al Consejo Directivo. Con eso creo que respondo a la pregunta. El señor Revagliati, que ha acudido a esta comisión, no ha asumido ninguna responsabilidad sobre este documento. ¿Qué opinión le merece eso? Sobre ese documento del informe legal, yo tampoco puedo asumir ninguna responsabilidad, señora presidenta. No, los tres lo han suscrito y el señor Revagliati no ha asumido responsabilidad alguna con respecto a este documento. El documento que yo he suscrito, por las razones que ya he puesto, es un documento de trámite que lleva el informe legal que acabo de hacer llegar del doctor Sánchez Moreno. Ese es el documento que se expone, ese es el documento que se sustenta, ese es el documento que explica las razones legales de esta incorporación. Y no solamente termina esto con la incorporación, sino termina con el nombramiento del Comité de Infraestructura y Servicios Públicos, haciéndolo cargo y responsable del proyecto. O sea, el acuerdo del Consejo Directivo tiene 2 partes. Incorpora la Interoceánica Sur a Proinversión y nombra como responsable del proyecto a partir de ese momento al Comité de Infraestructura y Servicios Públicos, compuesto por 3 profesionales. Y al mismo tiempo hay una resolución, dispone que se gestione y se hace así. En las instancias respectivas, que se haga con una resolución suprema. Tengo anotado el número de la resolución suprema. Con la resolución suprema número 156/2004,
firmado por el presidente de la República y 2 ministros de Estado, es que se nombra al Comité de Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos como los encargados del proceso. Creo que lo único que debo subrayar o insistir de que en algunas entidades esto se llama un memorándum. En Proinversión lo denominábamos hoja o el resumen ejecutivo. Lo esencial de este resumen es quién lo expone, qué expone, lo que se expone, quién lo expone fue el director ejecutivo, señor René Cornejo, y lo expone al Consejo Directivo. ¿Quién realiza el informe legal sobre esta incorporación? El doctor Miguel Sánchez Moreno, a pedido del señor René Cornejo, conforme está el documento. Es el informe legal 586, me parece, si no me equivoco. Es el que yo he hecho llegar. 594. 594. El que yo he hecho cumpliendo las disposiciones administrativas de mi organización ha sido hacer el documento de trámite. De eso yo estoy contestando. Quiero precisar de que esta situación que se había presentado queda ya terminada, estos 40 días, algo así, queda terminada cuando a mi insistencia, bueno, la resolución en la cual se nombra al señor Guillermo Revaliati, que es la resolución número 4, ya de fines del 2000, ya fines del primer mes de enero del 2005, la resolución con carácter de retroactividad, firmada por el señor René Cornejo, nombra al equipo que ya estaba trabajando desde fines de noviembre y lo nombra como coordinador técnico sectorial del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, al señor Guillermo Revaliati Scala. Esta es la resolución que puedo hacer llegar a usted. A ver, entonces para resumir, debemos entender que el Consejo Directivo de Proinversión tomó la decisión, porque acá está en la agenda, tema único, incorporación del proyecto, y para eso se basaron en el documento que usted dice que prácticamente sería el equivalente a un memorándum. Sí, señor. O sea, tomaron la decisión con un documento de mero trámite, así fue. O sea, el Consejo Directivo de Proinversión... No, señora presidenta, discúlpeme. si no... No. El documento de trámite es como lo he referido, pero el Consejo Directivo de Proinversión, conformado por los ministros, toma la decisión por la necesidad existente, por la exposición que hace el director ejecutivo del tema, por la necesidad que había de nombrar un comité responsable, y nombra al Comité de Infraestructura y Comité de Infraestructura y de Servicios Públicos. O sea, ante esa necesidad es que toma la decisión que toma. No la toma por un documento de mero trámite, de acuerdo a mi criterio, señora presidenta. Bueno, el documento en el cual se basaron fue el resumen ejecutivo 01-2004, que es el que usted ha señalado o ha denominado como un documento de mero trámite. En todo caso, correcto, esto ya... señora. Sí, es correcto, le agradezco. ¿Sabe usted, por casualidad, en qué estudios o informes se sustentaron los beneficios calculados en ese resumen ejecutivo? No le entendí, discúlpeme. ¿En qué estudios o informes se sustentaron los beneficios calculados en ese resumen ejecutivo? No sé, señora. ¿Alguien revisó este resumen ejecutivo?
Debo entender que lo que me está preguntando es si es que en los estudios de factibilidad que mandó elaborar Ministerio de Transportes y que demoraron 1 año y medio, me parece,